Estados Unidos emite alerta al sector de la aviación sobre la migración irregular. Migración, tema central en la reunión entre el presidente López Obrador y el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo. Cancillería mexicana presenta estrategia de movilidad humana. Rescatan a 42 migrantes de barco a la deriva en el mar Mediterráneo. 200 migrantes deportados por Estados Unidos se rebelan ante el Instituto Nacional de Migración para no ser enviados a Chiapas. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Se dieron a conocer los nombres de los 8 mexicanos fallecidos lamentablemente en el accidente ocurrido en el condado de Marion, Florida. Además, se informó que 6 migrantes más se reportan graves y 3 en estado crítico. En la ciudad de Apopka se rindió un homenaje a las víctimas, quienes a pesar de contar con una visa de trabajo temporal, habían sido objeto de abusos que ya ahora son analizados por la Cancillería mexicana. Entre ellos, la retención de sus pasaportes. Los 8 mexicanos fallecidos el martes 14 de mayo eran originarios de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y el Estado de México. Vamos a ver. El gobierno de México confirmó y lamentó la muerte de 8 mexicanos, trabajadores agrícolas en un accidente en Florida. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias. Y perdieron la vida 8 paisanos nuestros que fueron a trabajar contratados por un empresario mexicano estadounidense con visas de trabajo temporal. La Secretaría de Relaciones Exteriores está atendiendo este lamentable caso. Desde que se conoció, hay 2 cónsules, el de Miami y el de Orlando, 2 consulados atendiendo a nuestros paisanos. El accidente ocurrió a la mañana de este martes al norte de Tampa, Florida, cuando 44 trabajadores agrícolas mexicanos viajaban en un autobús que los trasladaría a un campo de sandías, cuando una camioneta impactó lateralmente la unidad, provocando que volcara tras chocar con un árbol. Además de los 8 fallecidos, 6 se encuentran hospitalizados en estado grave y 3 en estado crítico. El conductor se encontraba alcoholizado al momento del accidente. Tras el choque se dio a la fuga. Horas más tarde fue detenido en un hospital. Se trata de Brian Howard, de 41 años, quien ahora enfrenta 8 cargos de homicidio involuntario. Además de conducir con una licencia suspendida, abandonar el lugar del accidente y daños a la propiedad. Durante su comparecencia este miércoles, Howard admitió que la noche previa al accidente había consumido aceite de marihuana. El juez de la Corte de Florida le negó la libertad bajo fianza por los cargos que enfrenta, además de sus antecedentes. De acuerdo con registros judiciales, Howard había sido condenado 20 veces desde el 2003, 3 de ellas por infracciones de tránsito. En su historial también cuenta con numerosas multas desde 2006 por conducción peligrosa y se le había suspendido la licencia en 3 ocasiones. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que los trabajadores contaban con visas de trabajo temporales agrícolas H-2A. Informó que el Consulado de México en Orlando realiza las entrevistas de protección para completar la lista de personas afectadas, así como para revisar y atender las necesidades de los sobrevivientes y de las familias de las personas fallecidas. De igual forma, verificarán las condiciones laborales en las que se encontraban para dar el seguimiento en torno a sus derechos laborales. Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó su profundo pesar por la muerte de los 8 trabajadores agrícolas mexicanos. Así lo expresó mediante un comunicado de prensa. Asimismo, el embajador destacó la importancia de los trabajadores agrícolas, describiéndolo, señaló, como una base fundamental para la seguridad alimentaria tanto de América del Norte como del mundo.
Además, agradeció sus valiosas contribuciones a la prosperidad y el bienestar de ambas naciones. Y nos vamos con más información. El presidente López Obrador dio a conocer que durante el mes de diciembre los encuentros migratorios en la frontera norte de México alcanzaron un máximo histórico de 12.498 encuentros, mientras que el 9 de mayo hubo 3.851, lo cual representa una disminución del 55.94% del flujo migratorio. Vamos a ver lo que dijo el mandatario. Tuvimos una crisis en la frontera norte en diciembre de 12,000 migrantes diarios y hicimos un esfuerzo conjunto y se redujo en promedio a 6,000, una reducción en 4 meses del 50%. Y ahora incluso ha bajado más. Eso era lo que teníamos en diciembre, que les comentaba, 12,000. Y hemos estado trabajando conjuntamente y pues está muy bajo ahora. Estos son los que entran mediante ese mecanismo que se estableció. Esta es la migración que no tiene cauce legal. Con el fin de abordar la migración en Norteamérica, el martes pasado el gobierno mexicano presentó el modelo mexicano de movilidad humana, el cual se interesa tanto por la reinserción como la regularización de connacionales en el exterior, las oportunidades laborales y fichas únicas de registro para migrantes. Vamos a ver. Ante el aumento de los flujos de personas en la región, México implementa el modelo mexicano de movilidad humana con 2 ejes: apoyar a los mexicanos en el exterior y asistir a extranjeros en nuestro país. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene registrados a 40 millones de mexicanos viviendo en el exterior, 37% radica en Estados Unidos. La Cancillería se concentra en la regularización de mexicanos en el exterior. Una de las propuestas es regularizar a quienes tienen más de 5 años en Estados Unidos. Las líneas de acción para mexicanos en el exterior son: mayor protección para los indocumentados, aumentar su afiliación al Seguro Social e Infonavit, cobrar menos por el envío de remesas a través de Financiera para el Bienestar y facilitarles trámites en línea. Este lunes se firmará un acuerdo para que los mexicanos en el exterior realicen trámites ante el SAT por la vía digital. En el caso de los extranjeros que ingresan a México, se brinda apoyo a las comunidades de origen a través no de recursos federales, sino de los fondos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Lo que estamos logrando es precisamente dar una atención de parte de todo el gobierno al tema de migración. Y eso significa atender a la población migrante desde que entra al país. Ese es el sueño. Están llegando aquí muchos más de los que Estados Unidos tiene capacidad para procesar. Y por eso nosotros queremos que México se convierta en un destino, y porque a nosotros también nos hacen falta la mano de obra, tenemos capacidades para incluirlos también en nuestra sociedad. México ya contribuye con 2.242 millones de pesos en países como Cuba, Colombia, Venezuela, El Salvador y Haití. México también mantiene un diálogo con Estados Unidos para que aporte 20,000 millones de dólares anuales a América Latina y el Caribe para el desarrollo. El pasado martes, el presidente López Obrador reconoció que la aplicación CBP One ha contribuido a ordenar el flujo migratorio,
pues desde que este mecanismo se puso en marcha a partir de la llegada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aproximadamente 1,500 migrantes han ingresado a los Estados Unidos con una visa de trabajo con trámites en esta aplicación. Hay un cauce legal que se abrió, que se puso en práctica desde la llegada del presidente Biden para que la gente no tenga que correr riesgos atravesando México y que pueda desde su país de origen hacer un trámite de que quiere obtener una visa de trabajo en Estados Unidos, y hay un procedimiento abierto y está funcionando. No fue un simple anuncio, no fue una medida demagógica. Hay aproximadamente 1,500 migrantes que ingresan diariamente con este mecanismo a Estados Unidos. Eso no existía antes. Entonces, con estas medidas nos están ayudando para que no desborde el flujo migratorio. Sin embargo, insisto, falta la atención a las causas. Este domingo se celebrará el tercer y último debate presidencial de cara a los comicios del próximo 2 de junio. Entre los temas que se abordarán se encuentra el de migración y política exterior. Vamos a ver un poco de sus propuestas. Este domingo tendrá lugar el tercer y último debate presidencial entre las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez y el candidato Jorge Álvarez Maínez. Entre los temas que se abordarán en el debate presidencial se encuentra el de migración y política exterior, un tema que sin duda para nuestro país es central, ya que México es un país de origen, tránsito y destino para millones de migrantes. Ahora, hagamos un acercamiento hacia las propuestas en materia migratoria de los candidatos presidenciales que se encuentran en sus plataformas políticas. La candidata Claudia Sheinbaum de la coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo propone la creación de un mecanismo permanente entre países de la región para abordar las causas migratorias. También plantea mejorar el procesamiento de asilo y repatriación con los Estados Unidos. Aumentar el número de visas de trabajo para fomentar una migración segura y ordenada. Difundir y ampliar el uso de la tarjeta Finabien, un instrumento que ya fue implementado desde el gobierno del presidente López Obrador para el envío y recepción de remesas, así como ampliar la afiliación y cobertura del Seguro Social, política igualmente implementada en esta administración. Simplificar adquisición de viviendas a través del Infonavit, incrementar los recursos presupuestales hacia los consulados y el apoyo a los mexicanos para su reintegración social para su retorno. Por otro lado, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, propone diseñar una política migratoria de refugio que privilegie la seguridad y los derechos humanos de los migrantes. Instituir una autoridad nacional fronteriza para la administración de fronteras terrestres, reforzar la labor consular e incrementar sus recursos presupuestarios con una estrategia acorde con la necesidad de atención a los mexicanos en el exterior, programas para atender necesidades de salud, educación, vivienda y trabajo de migrantes en tránsito, implementar visas temporales de trabajo a migrantes centroamericanos e impulsar acuerdos para visas de trabajo para mexicanos que migran. Por último, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, quien propone, según su plataforma política, asumir la responsabilidad de ser un país de origen, tránsito y destino de personas migrantes, rediseñar la política migratoria y garantizar el trato digno a todas las personas migrantes, fortalecer la regulación de políticas de asilo y refugio y repatriación y así evitar una detención arbitraria,
capacitación y sensibilización de personal para la atención integral de migrantes y exigir la revisión de condiciones laborales de nuestros trabajadores migrantes. Así, a 15 días de las elecciones, las candidatas y el candidato presidencial esbozan sus propuestas en un tema central, no solo para México, sino para toda la región, ya que la migración, como ha sido visto en los últimos años, es un proceso permanente que atañe a toda la región. Al mismo tiempo que la migración se coloca en el centro de la disputa política y electoral en el país vecino del norte, de cara a las elecciones en noviembre próximo, donde la xenofobia y el racismo son los eslóganes preferidos de campaña. TV Migrante informa. Esta semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el marco del mes de la herencia asiática americana, nativo hawaiana e islas del Pacífico, hizo un reconocimiento a la importancia de la migración para un país como los Estados Unidos. Vamos a ver lo que dijo el mandatario. There is no singular Asian American, Native Hawaiian, or Pacific Islander identity. The diversity of cultures and breadth of your achievements that has shaped and strengthened the fabric of our country. The fastest growing demographic in the United States, you represent how we're a nation of immigrants, a nation of dreamers, a nation of freedom. That's the American we share. That's the America we know. And you've made incredible progress. The first bill I introduced is the most comprehensive immigration reform bill in decades. It includes a pathway to citizenship for dreamers and expands the number of green cards so many more families can build their American dream together. Unfortunately, those provisions were not included in the recent bipartisan border bill. That was the first bill I ever introduced when I became president. But this bill had that bipartisan bill has majority support in the House and Senate. But I was told that other guy, that loser, I think he's having trouble. Trump called Republicans to block that Senate bill, got on the phone and said it'd be a win for Biden and a loser for him. So they have to make sure you don't allow it to get to a vote. But he's wrong. Republicans in Congress must act because it's the right thing to do and America needs it done. La cuenta regresiva comenzó. El 5 de noviembre, las y los estadounidenses elegirán a su próximo presidente. Todo apunta a que se repetirán los candidatos de 2020. El presidente Joe Biden por los demócratas y Donald Trump por los republicanos. Este último, a pesar de los diversos casos judiciales abiertos en su contra, se perfila como el favorito en 5 de los 6 estados que sin duda serán clave en estos comicios. Trump, quien ya fue presidente de los Estados Unidos entre 2017 y 2021, encabeza las preferencias en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania, 5 de los llamados estados columpio o bien swing states, donde se suele definir al ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, esto de acuerdo con una encuesta del New York Times Siena College publicada el domingo pasado. Biden, por su parte, solamente encabeza las preferencias en Wisconsin, pero lo hace por un margen de diferencia de 2 puntos porcentuales, menor al margen de error de la encuesta. Asimismo, esta encuesta señala en cuanto a cómo se clasificarían las condiciones económicas actuales de la nación, pues apenas el 3% señala que son excelentes, un 18% que son buenas, 27% que son aceptables y el 51% que sin duda considera que son malas. Esto representa un revés para la administración del presidente Joe Biden. Y nos vamos a otros temas. El recién electo presidente de Panamá, el derechista José Raúl Mulino, ha señalado y ha prometido frenar la ruta del Darién, justamente porque es una de las principales rutas en Centroamérica. En su mensaje de la semana pasada explicó que propone iniciar, así lo señaló, un proceso de repatriación para los cientos de miles de migrantes que atraviesan la zona cada año. Iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos de todas las personas que están allí, para que sepan los de allá y los que quisieran venir, que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen. Aunque el tapón del Darién era visto hace una década como una barrera prácticamente infranqueable, cada vez más migrantes se arriesgan a cruzar la zona
durante unos 5 a 7 días de peligrosa caminata. En 2023, más de 500,000 personas llegaron a Panamá por la selva, la mayoría con planes de seguir su camino hasta los Estados Unidos, y en los primeros meses de 2024 el número supera al mismo registrado en este periodo del año pasado. Más de 30,000 niños migrantes cruzaron la inhóspita selva panameña del Darién en el primer cuatrimestre de 2024, un aumento del 40% en comparación al mismo periodo del año anterior. Así lo denunció el miércoles pasado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. De esos 30,000 menores de edad, cerca de 2,000 llegaron a Panamá solos o separados de sus familias, el triple que en el primer cuatrimestre de 2023, según datos del organismo internacional. Foreigners Everywhere es el título de la 60ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia 2024, curada por Adriano Pedrosa, con 331 participantes en 2 secciones. La Bienal también incluye 87 participaciones nacionales. El título proviene de obras de Claire Fontaine y refleja la diversidad y desafíos globales. El enfoque principal es artistas extranjeros, inmigrantes, expatriados y temas de migración y descolonización. Vamos a ver de qué se trata. The concept of the Creole Garden that refers to the plots tended by enslaved peoples. It is very important to how we see the contemporary challenges of today, such as climate change, structural racism, and many other political challenges, because the Creole Garden, rather than being a monoculture as the plantations were, it is a form of cultivation that looks at that brings together multiple species protecting each other, and thinks of diversity in terms of cultivation. 3 artist curators, Monica, Sonia, and Vanya, they decided to bring this as the representation of Portugal in order to show the diversity that is inherent within the Portuguese society. It is very important to talk about colonialism in Venice because it is a place that has a strong colonial legacy that is not very much talked about. Therefore, in order to imagine new ways of being in Venice and exhibiting in these spaces, we have to bring forward the histories so that we can imagine new futures given our contemporary challenges. For a long time, Ethiopia, even though we have like very vibrant artistic movement inside the country, it's never been outside. So this is like a huge problem for the artist community as well as for the country itself. And every promotion, everything that artists do outside of the country brings the attention, the light to the country. And I think that's what we did right now. As you can see from this year Biennale, only 12 countries are represented. We're all having a pavilion from 54 countries inside Africa. So it's just a beginning, it's getting better, but there is a long way to go. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en MX Plus, Altavoz Radio y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.